Indicadores de parámetros del motor, pruebas del sistema giroscópico. Taller número 14 y 13 hecho por Dylan Quiroz Pacheco. Los objetivos son realizar el funcionamiento del indicador de RPM del sistema, realizar las pruebas del análisis del sistema e indicación de temperatura utilizando un sensor de temperatura, reconocer y aplicar los principios fundamentales de los instrumentos indicadores de posición de la aeronave, como lo sería el giróscopo, analizar fallas en sistemas e instrumentos relacionados. Primero la actividad se realizó lo que sería la resolución de cómo se debe de responder de acuerdo a las preguntas correspondientes realizadas al manual del capítulo 77 del Boeing 737. La primera pregunta es: ¿de qué parte del motor de la velocidad de rotación muestra la N1 y N2? En este caso el N1 mostraba la velocidad de rotación de la compresión baja, por lo que si decimos que la N1 es la compresión baja, sería que la N2 indica la velocidad que se muestra en la compresión alta. Después, ¿hasta qué porcentaje de rotación muestra nuestro indicador de RPM? En este caso, nuestra indicación graduada depende de la lectura en que se encuentre, ya que varía desde 0 hasta el 110% de RPM, mientras que la subesfera se gradúa a 10 divisiones de cada cambio de 10% de la velocidad en este caso. Después, ¿cuánto indica el RPM si se muestra al 100% y a qué velocidad está girando el gearbox? En este caso, cuando hablamos de que está girando al 100% de RPM, el generador tacómetro debe estar operando a una velocidad de 4200, por lo que su 100% está indicado en la tabla que se muestra abajo. Después, cómo se usa el calibrador Go No Go? Inspecciona el orificio que se cuadra en el eje de la toma de la potencia del motor, donde se va a insertar el conjunto de rotor utilizando la galga o Go N Go del suficiente. Se debe de insertar la galga para poder verificar el tamaño y cómo se encuentran sus extremos del N-Go. Después, ¿cuál es el torque de las tuercas que se instalan al generador del tacómetro? En este caso, su torque que se le debía dar era de 40 libras pulgadas más menos 4 libras pulgadas. Después realizamos lo que es la prueba de medición de indicación del porcentaje de RPM, que en la cual se debe de denominar por el porcentaje de la potencia a la que va el motor en este caso. Nos dice en este caso las RPM a cuántas vueltas da por minuto. Y de acuerdo a nuestra tablita debíamos haber hecho la configuración de nuestro equipo y indicar lo que nos pedía en este caso. Primero hicimos con las correspondientes medidas donde hallábamos la velocidad y todo eso correspondiente. Maximizábamos el porcentaje hasta un punto en el que le damos un 20%, 60% hasta llegar al 100%, identificando cuántas vueltas por minuto da y cuál es el voltaje de salida que tendría en este caso. Después volvimos a responder algunas preguntas de acuerdo al manual del Boeing 737, y en el cual decía: ¿para qué sirve la caja de resistor del circuito EGT? La resistencia del circuito de temperatura de los gases de escape se ajusta moviendo los terminales de los cables que constan de un poste a otro en los ajustes gruesos del vernier. ¿De qué materiales están construidos los termocuples? En este caso, los termocuples están construidos por dos materiales, los cuales son, en este caso, el alunel y el cromel. Después, ¿cómo se compensaba la temperatura dentro del indicador EGT? Dado que las temperaturas varían y hay una diferencia entre esta, se debe de realizar una corrección debido a las variaciones de temperatura del ambiente en la cabina de control para poder obtener la temperatura real y que los gases de escape se fueran a salir. En este caso, ¿cuál es la ventaja de conectar los sensores en el paralelo? Las ondas de temporal están conectadas en paralelo para poder obtener la temperatura promedio de los gases de escape. Después realizamos lo que son las pruebas del termocuple, en el cual nosotros, ayudándonos con los equipos como serían la caja de década, nuestro indicador y nuestro termocuple, procedimos a realizar un circuito en serie en el cual se conectaba de la manera adecuada. Nuestro indicador requería que se debía de utilizar a unos 15 ohmios, por lo cual si es que no utilizábamos esa cantidad de resistencia, nuestra indicación no sería la mejor en este caso.
Una vez armado nuestro circuito de forma adecuada, procedimos a utilizar nuestro multímetro para identificar que tuviéramos el ohmiaje correcto, y después de eso, teniendo ya todo nuestro ohmiaje adecuado, procedimos a conectarlo al termocouple y con la pistola de calor procedimos a darle una señal. Pero también no es la única manera de poder identificar cómo es que está funcionando el termocouple y cuánto y cómo está funcionando el indicador en este caso. Para lo cual primero debíamos medir nuestro sistema termocouple, el cual mide nuestro equipo, el cual era el Temperature Calibrator, que es el calibrador de temperatura, el cual mide el voltímetro del equipo. Si es que nosotros conectamos el equipo mismo que el calibrador de temperatura hacia el termocouple y le aplicamos con la con la pistola de calor una cierta temperatura, nos indicará los milivoltios que se daría en este caso. Después se realizaría en este caso la indicación con la medición. En este caso nuestro equipo calibrador de temperatura va a dar los milivoltios y va a hacer que en este punto se cree como si fuera el termocouple y mostrando una indicación en el medidor, para lo cual deberemos de hacer la conexión de 15 ohmios para que nuestro funcionamiento y nuestra medida de lectura sean exactas. Una vez realizado esto, procederemos a colocar lo que nos corresponde, en este caso la entrada de milivoltios. Dependerá de la tabla que se nos dio adecuada por el manual mismo del Boeing 737, y deberemos de ver qué indicación nos debe de decir en temperatura de centígrados y cuál es su tolerancia que tiene este indicador para variar. Después tenemos y vimos lo que es el giróscopo, el cual es una demostración de rigidez, precisión y nutación de un giroscópico, la cual muestra cómo este caso responde a las fuerzas que se le aplican en diferentes planos. La rigidez mantiene su orientación, mientras que la precisión es el movimiento de 90 grados respecto a la fuerza aplicada. Esta fuerza aplicada son de diferentes planos, y la rigidez en este caso mantiene su orientación, mientras que la precisión ya es lo que anteriormente hemos mencionado, que se efectúa a 90 grados. La nutación es un movimiento oscilatorio que es muy breve. Ocurre en este caso al corregir el equilibrio que se encuentra, o para poder corregir su funcionamiento, alguna distorsión que se le pueda dar a la hora de mover este giroscopio. Este compartimiento o en este caso este equipo nos permite ver cómo es que este se comporta, ya que también se puede observar que esto se le puede aplicar a las bicicletas, donde el cambio es el centro de gravedad que genera un giro y la resistencia aumenta con la velocidad de rotación, ofreciendo una mayor estabilidad ante fuerzas externas. Después tuvimos la comparación en lo que sería un horizonte artificial neumático y un horizonte artificial eléctrico. En este caso, el horizonte artificial neumático es un indicador que es clave para la aeronave, que ayuda al piloto a poder mantener la orientación respecto al horizonte que se encuentra en la misma Tierra. Esto funciona mediante un giroscópico que es activado por un sistema de vacío neumático, el cual tiene un conducto que succiona aire externo para hacer que gire el rotor a alta velocidad, manteniendo su estabilidad de manera adecuada. Estas pequeñas aberturas en el giroscópico ajustan su orientación, corrigiendo su inclinación y asegurando que la lectura sea precisa. Esto permite que el instrumento muestre cambios en la actitud del avión y que con precisión sea más adecuado, ayudando al piloto a que se mantenga en control. Y en este caso después tenemos lo que es el horizonte artificial eléctrico, el cual se utiliza en un giroscópico con funcionamiento eléctrico, el cual es accionado por sensores de ángulo como lo son el pitch y el roll, el cual les detecta la inclinación del avión y transmiten esa información al indicador en la cabina. El sistema emplea en este caso los mejor conocidos como switches electrolíticos, los cuales son utilizados para poder identificarlos como lo son las burbujas de mercurio, que activan el motor del giroscopio, el cual ajusta su posición al cambiar la altitud y la actitud del avión. En este caso, las aeronaves comerciales que los utilizan
tienen ciertas limitaciones en el movimiento externo, mientras que las acrobáticas pueden tener una mayor libertad para poder maniobrar completamente, por lo que su diseño es mucho más complicado. Después tenemos lo que son las conclusiones. En conclusión, el sistema de tacómetro del motor es crucial para poder monitorear y controlar la velocidad de rotación de los rotores de compresores de los motores de las aeronaves, ya que esto nos permite a los pilotos poder asegurar que el motor esté operando de manera adecuada y dentro de los parámetros óptimos, garantizando el funcionamiento y rendimiento adecuado. En el sistema de indicación de temperatura, los gases de escape del IGT, los termocouples o que están conectados en paralelo, aseguran mediciones más precisas y confiables, los cuales son esenciales, ya que esta configuración permite que el sistema siga funcionando incluso si el sensor está dañado o si es que aumenta una temperatura que pueda ser inseguro para el sistema. Los giroscopios utilizados en instrumentos como lo son el horizonte artificial son esenciales para poder mantener la orientación espacial de la aeronave, ya que su capacidad para poder mantener y establecer su forma y sus fuerzas externas, como estas permiten que su precisión sea adecuada y que se generen las tres fuerzas que son la precisión, la nutación y lo que se debe de aplicar en sí. Es fundamental seguir procedimientos de seguridad estrictos, claro que lo es, como el uso de lo que serían los equipos adecuados y los manuales y procedimientos que sean indicados, ya que ahí nos referenciaremos a las herramientas que se deben utilizar para hacer las inspecciones, mantenimiento y las correcciones que se deben de realizar a los diferentes instrumentos que hemos aprendido anteriormente. Eso sería todo de mi parte, muchas gracias.